la clase anterior. Lo que hemos estado revisando hasta este momento es acerca de la cinemática rotacional. Así que, bueno, recordando, definimos cantidades que nos permiten definir parámetros que nos hablan sobre el movimiento que realiza una partícula o un sólido rígido alrededor de un punto fijo, que vamos a llamar el eje de rotación. Similar al movimiento traslacional que ocurre en una línea recta, en el movimiento rotacional se define también una posición angular en este caso, un desplazamiento angular y otras 4 cantidades que también son análogas a cantidades en cinemática traslacional. La velocidad angular promedio, la velocidad angular instantánea, la aceleración angular promedio y la aceleración angular instantánea. Bien, si nosotros consideramos un caso muy específico en el que un sólido rígido o una partícula realizan una rotación con aceleración angular constante, las ecuaciones que describen ese movimiento son las que tenemos aquí en la pantalla. Esta ecuación que nos dice cómo cambia la velocidad en función del tiempo y esta otra que nos habla de la posición angular como función del tiempo. Aquí evidentemente salta a la luz cierto parecido con ecuaciones de cinemática traslacional. Así que, de alguna manera, todo lo que vimos en su momento sobre cinemática traslacional se aplica o se puede aplicar en principio a este tipo de movimiento. Claro, con la evidente diferencia de que en este caso, en el caso actual, estamos considerando que la partícula no se está desplazando o alejando, mejor dicho, hacia el infinito, sino que simplemente está dando vueltas alrededor de un punto fijo. Es decir, tenemos un movimiento periódico, porque para ciertos tiempos el objeto va a regresar a la posición que tenía en el momento inicial de que inició el movimiento. Bueno, también vimos que existe una relación entre las cantidades lineales y las cantidades rotacionales o angulares, como también les podemos llamar. Una de las principales es esta, que nos dice que el módulo de la velocidad tangencial, que es este vector que nos dice cómo cambia la velocidad cuando una partícula está dando vueltas alrededor de un punto fijo, este módulo cómo se relaciona con la velocidad angular y lo hace a través del radio. Así que entre más alejados estemos del eje de rotación, mayor será la velocidad lineal que experimente una partícula en esa posición girando alrededor de este punto fijo. Por su parte, al obtener la expresión para la aceleración, encontramos que la aceleración va a tener dos componentes. Nuestro vector aceleración, este vector en color blanco, va a tener dos componentes. Una componente centrípeta, que tiene esta forma, y cuyo módulo se expresa de esta otra. Vemos que es proporcional a la velocidad angular al cuadrado, o bien lo podemos expresar en términos de la velocidad lineal. Y otra componente es la aceleración tangencial, la cual, como su nombre lo indica, siempre es tangente a cualquier punto en la trayectoria. Y su módulo se relaciona con la aceleración angular a través del radio. Así que digamos que tiene un comportamiento parecido al caso de la velocidad lineal y la velocidad angular. Muy bien, bueno, esos fueron los parámetros importantes que se definen en cinemática rotacional. Y vamos a ver los siguientes.
Bien, de lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre dos cantidades sumamente importantes y de hecho una de ellas eh, va a permitirnos más adelante hablar de la segunda ley de Newton, pero para rotaciones. Así que hay una segunda ley de Newton que también se cumple aquí, en este tipo de movimiento. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Consideremos un conjunto de n partículas, cada una con su respectiva masa, y además están ubicadas con ayuda de vectores de posición respecto a un punto en común. Ese punto en común va a ser justamente el eje de rotación. Así que aquí vamos a asumir que el eje de rotación se encuentra justo en el origen de coordenadas. Bien, así que tenemos a todas estas partículas girando en torno a este eje de rotación con la misma velocidad angular. Pensemos que es como una rueda de la fortuna. Cada una de las canastillas que forman esta estructura se van a estar moviendo, pero todo se mueve con la misma velocidad angular. Así que, por decir un ejemplo, tenemos aquí una de las canastillas, la canastilla 1, en color rojo, después la canastilla 2, la 3, la 4, así sucesivamente hasta llegar a la enésima. Así que tenemos, digamos, si esto lo viéramos en movimiento, todo este sistema está rotando. Y estas partículas mantienen sus posiciones relativas entre sí. Es decir, que como la velocidad angular es constante, la partícula 1 no se llega a acercar a la partícula 2, sino que esta distancia que vemos que está presente entre estas dos partículas se mantiene durante toda la rotación. Bien, como esas partículas están rotando, sabemos que van a experimentar no solamente una velocidad angular, sino que una velocidad tangencial, que son los vectores que vemos aquí en color distinto en cada punto. Por ejemplo, para la partícula 1 de masa m1, este vector en color blanco representa su velocidad tangencial. Para la masa 2, este es su vector lineal o vector de velocidad tangencial. Para la masa 3 de igual manera, para la 4, para la enésima. Así que recordemos, aquí hay que tenerlo eso muy presente. Aunque la velocidad angular sea la misma para todas las partículas, cada una va a estar experimentando una velocidad tangencial o velocidad lineal diferente, toda vez que esta velocidad depende de qué tan alejados estén del eje de rotación. Así que, por ejemplo, esta partícula, la 4, es la que está más cerca del eje de rotación. Así que va a experimentar una velocidad tangencial menor, el módulo, en comparación a la R1, por ejemplo, que es la más alejada de todas respecto al eje de rotación. Así que esta partícula M1 experimentará una velocidad lineal mucho mayor. Bien, hasta aquí todo claro con los parámetros que estamos definiendo. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos un conjunto de muchas partículas que están moviéndose, ejecutan una rotación. Bueno, vamos a escribir la energía cinética. Aquí tenemos partículas en movimiento, así que pues podemos hablar de la energía cinética para este tipo de sistema.
La energía cinética total, como sabemos, va a ser igual a la suma de cada una de las energías cinéticas individuales proporcionadas por cada partícula. Así que tenemos la energía cinética de la primera partícula, de la segunda, de la tercera, así sucesivamente hasta la enésima. Bien, hasta aquí nada raro. Entonces, avanzamos. Vamos a escribir explícitamente cuánto vale cada energía cinética. Y ya la conocemos, ¿no? Ya sabemos cómo se expresa la energía cinética en términos de masas y velocidades. Aquí está un medio de la masa eh, de la partícula 1 por su velocidad que lleve al cuadrado, más un medio de la masa de la partícula 2 por su correspondiente velocidad tangencial elevada al cuadrado, y así sucesivamente con todas y cada una de las partículas, hasta llegar a la última. Así que al hacer esta suma de términos, estaremos encontrando toda la energía cinética presente debido a este movimiento rotacional. Bueno, pero recordemos, esto que está aquí, cada término que tenemos elevado al cuadrado y que nos habla de la velocidad, es este parámetro. Aquí lo tenemos al lado. Es este parámetro, el cual lo podemos reemplazar multiplicando la velocidad angular por la distancia a la cual se encuentre cada partícula. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Si despejamos este módulo de la velocidad, nos queda que es igual a omega por r. Así que vamos a hacer eso en esta cuenta. Vamos a sustituir a cada velocidad tangencial por su valor en términos de la velocidad angular y de la distancia que la separa al eje de rotación. Lo que vamos a obtener al hacer esos pasos en cada uno de los términos es lo que tenemos aquí. Hay un factor medio que es común a todos los términos, así que podemos factorizarlo. Tenemos los términos de masa y aquí recordemos que dijimos que este sistema de partículas se iban a mover todos con una velocidad angular igual, como una montaña, como una rueda de la fortuna. Toda la estructura se mueve, rota con la misma velocidad angular. Bueno, pues entonces cuando se haga la sustitución de B igual a omega por R, este factor es común a todos ellos. Y es el que tenemos aquí, ya factorizado, la omega cuadrada. Y vemos que al interior queda el vector de posición, bueno, el módulo del vector de posición para cada partícula. La partícula 1 con el módulo de su vector de posición al cuadrado. La partícula 2 multiplicada, bueno, la masa de la partícula 2 multiplicada por su correspondiente módulo del vector de posición. Y así cada uno de los términos, ¿no? Cada una de las partículas. Hasta aquí vamos bien con la idea, con el paso algebraico que se acaba de realizar. Profe, ¿R es el radio o es La R que aparece en cada término con índices distintos, 1, 2, 3, etc., está representando el vector de posición de cada partícula.
Mm, O bien lo podemos interpretar también como la distancia que separa a cada partícula del eje de rotación. es su módulo o... Exactamente. Aquí estamos considerando los módulos. Como la energía cinética es una cantidad escalar, cada vez que vemos este v1 al cuadrado, realmente de lo que estamos hablando es del módulo de la velocidad elevada al cuadrado. Así que aquí en los términos, cuando ya aparece r, no estamos hablando del vector de posición tal cual, estamos hablando de su módulo elevado al cuadrado. No sé si queda alguna otra pregunta por contestar. No, profe. Muy bien. Bueno, pues nótese que lo único que hemos estado haciendo es partir de la energía cinética total de todo este sistema que está rotando, de esta rueda de la fortuna. Algo extraña porque, como vemos, cada una de las canastillas que están representadas por los puntos no están a la misma distancia. Esa es la diferencia en esta rueda de la fortuna. Cada canastilla está a una distancia distinta al eje de rotación. Bueno, la energía cinética pues se construye sumando las energías cinéticas individuales de cada partícula. Aquí escribimos la forma que sabemos que tiene la energía cinética de cada partícula. Ahí está escrito. Y después utilizamos una de las ecuaciones que obtuvimos ya hace algunas clases, que es precisamente esta, la que nos relaciona el módulo de la velocidad tangencial con la velocidad angular y la distancia o radio que separa a cada partícula del eje de rotación. Así que aquí realmente no hay un único radio, porque cada partícula se encuentra a una distancia distinta del eje de rotación. Por eso aquí tenemos R1, R2, R3 y así sucesivamente. Son las distancias a la que se encuentra cada partícula al eje de rotación y elevada cada término al cuadrado. Bueno, pues escrito de esta manera, así como está esto expresado, podemos nombrar todo el término que está entre corchetes como uno solo. Podemos escribirlo de una forma más compacta de esta manera. El factor medio, que tenemos aquí arriba también, multiplicado por toda esta cuenta, aquí perdón, está al cuadrado, multiplicado por esa cuenta en color amarillo, que no es otra cosa más que lo que tenemos en la línea de arriba en corchetes. Cada masa, cada partícula, multiplicada por su correspondiente distancia al eje de rotación elevada al cuadrado. Y así cada término desde la primera partícula hasta la enésima. Y esto multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Comparemos esta expresión con alguno de los que tenemos aquí arriba, cualquiera. Ya sea el de color rojo, el de color verde, el amarillo, cualquiera. Podemos ver que tienen cierta semejanza. Tienen un factor un medio, tienen un término ahí en medio, aquí está, y después un término que nos habla de velocidad elevado al cuadrado. Bueno, pues eso que estamos encontrando aquí, como un medio de esta I mayúscula por la velocidad angular al cuadrado, es la energía cinética rotacional para un sistema que está girando
alrededor de un punto fijo. Y a esta I, que viene a jugar el papel de la masa, se le conoce como inercia rotacional o momento de inercia. Este término I, entonces, tiene información de la masa de cada partícula y de la distancia que la separa a cada una de ellas al eje de rotación. Este momento de inercia o inercia rotacional, como se le conoce, nos dice cómo está la materia, cómo están en este caso las masas de las partículas distribuidas alrededor de un eje de rotación. Así que, por ejemplo, si este sistema de partículas, si este conjunto de partículas se modificara, por ejemplo, en la distancia que la separa al eje de rotación, por ejemplo, que en algún momento todas estas partículas se acercaran más hacia el interior o hacia el eje de rotación, la inercia rotacional correspondiente, que se calcula justo como tenemos aquí en color amarillo o más explícitamente como lo que está en corchetes, ese valor, esta cantidad adoptaría un valor, el cual sería muy distinto a que si este mismo conjunto de partículas, todas ellas se alejaran del eje de rotación, porque ahí tenemos una distribución diferente. Así que esa es la información o la interpretación física de esta cantidad I. Es un parámetro que nos indica que su valor, el valor que sea, claro, cuando ya metemos números, pero el número que obtengamos, nos indica cómo está distribuida la materia alrededor de un eje de rotación. También esta cantidad I es una medida, es otra interpretación que le podemos dar, es una medida de qué tan fácil o qué tan difícil puede, o mejor dicho, lo digo de esta manera, es una medida de la resistencia que tienen los objetos a rotar alrededor de un punto fijo. Entre mayor sea el valor de I, para un caso concreto, nos estará diciendo que ese objeto o que esa distribución de materia tiene una mayor resistencia, ya sea a ponerse en movimiento rotacional o si ya está rotando, poderlo detener. Por eso esta I que tenemos aquí, esta nueva cantidad, es el análogo a la masa que vimos, que mencionamos justo en la primera ley de Newton. Esa cantidad que llamamos inercia y que podemos cuantificar a través de la masa, vuelve a aparecer aquí, pero para hablarnos de cuando un objeto tiene una mayor o menor resistencia, pero ahora a realizar un movimiento rotacional alrededor de un punto fijo. Bien, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta sobre esta cantidad que que está apareciendo. No, profe. Muy bien, bueno, pues
como mencionaba, esta cantidad, justamente esta cantidad va a ser muy importante porque, bueno, adelantándome un poco, recordemos que en la segunda ley de Newton, cuando una fuerza se aplica a una partícula, o bien una fuerza resultante, en el caso de que se apliquen múltiples fuerzas, esta fuerza resultante va a generar movimiento en la partícula, es decir, la va a acelerar. Pero esta aceleración, el valor de esta aceleración, va a depender también de la inercia del objeto. Entre mayor sea el valor de la inercia, este objeto tendrá una mayor resistencia a cambiar su estado de movimiento. O sea que va a costar un poco más de trabajo ponerlo en movimiento o bien detenerlo. Bueno, pues esta misma idea estaría representándose a través de la inercia rotacional. Veremos más adelante, cuando pasemos a dinámica rotacional, que en este caso lo que se generaría al hablar de rotaciones es una aceleración angular. Justamente el término este, la, la alfa aquí, la aceleración angular. El valor de esa aceleración angular cuando un objeto está comenzando a rotar va a depender claramente de pues, las fuerzas que se presenten, pero además del valor de esta I. Entre mayor sea el valor de la inercia rotacional, entonces tenemos una mayor resistencia a que el objeto comience a rotar. Y por lo tanto, la aceleración angular que podría adoptar va a ser menor en comparación a si este sistema o ese mismo sistema tuviese un menor valor de inercia rotacional. Así que bueno, eh, lo, lo, lo menciono como un adelanto. Esta inercia rotacional va a tener un gran efecto en cómo se obtengan las rotaciones, ¿no? ¿Qué valor adoptan estas rotaciones? En el sentido de la aceleración angular. Bueno, como vemos, la inercia rotacional está ahí. No solamente depende de las masas de las partículas que tengamos, sino que cómo están distribuidas. Y esto justamente lo incluye esta RI elevado al cuadrado. Entre mayor sea la distancia al eje de rotación, mayor va a ser el valor de I. Así que un sistema de partículas en el que todas ellas se encuentren más y más alejadas del eje de rotación representa un mayor valor de inercia rotacional. Por el contrario, si tenemos ese conjunto de partículas, pero más cerca del eje de rotación, entonces el valor de inercia rotacional será menor. Así que ahí tenemos una manera de ir controlando la inercia rotacional. Si no podemos cambiar las partículas, no podemos cambiar sus masas, ¿cómo alteramos el valor de la inercia rotacional? Bueno, alterando o modificando la separación que exista entre las partículas y el eje de rotación. Bien, ¿qué más? Las unidades en las que se mide la inercia rotacional son simplemente kilogramo por metro cuadrado. Así, sin más. Kilogramo por metro cuadrado. No hay un nombre específico para esta unidad de medida, así que así se queda. Así es como vamos a estar reportando el valor del índice rotacional. Ahora, aquí un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta a la hora de calcular la inercia rotacional de un conjunto de partículas. Esa R que aparece en la ecuación, esta R, no es cualquier R.
Sí se ha dicho hasta ahora que esta R es la distancia que separa a la partícula del eje de rotación. Eso es clarísimo. No hay ambigüedad en ese sentido. ¿En qué sí hay que tener cuidado? En cómo medimos esa distancia, cómo medimos esa separación. Por ejemplo, aquí están dos casos en el que tenemos una partícula moviéndose alrededor de este eje, de tal manera que su plano de rotación se encuentra a 90 grados del eje de rotación, como vemos aquí. Conforme la partícula va dando vueltas, su vector de posición o bien su plano de rotación es horizontal, es decir, hace 90 grados con el eje de rotación. Es justo lo que tenemos acá arriba. Aquí nosotros lo estamos viendo desde, digamos que en el eje Z. El eje Z está saliendo de la pantalla. Así que solamente vemos el plano XY. Todas esas partículas están rotando alrededor, bueno, en el plano XY. Así que, en este caso, sus vectores de posición o el plano completo es perpendicular al eje de rotación, al eje Z. Así que estas dos figuras que tenemos caerían justo en esta imagen. Son exactamente esta, pero visto ahora, digamos que de manera lateral. Otra posibilidad que existe, perdón, es que la partícula sí esté rotando alrededor de este eje, pero de esta forma. Ahí vemos que su plano de rotación está inclinado respecto al eje de rotación. Bueno, el eje de rotación y el plano ya no son ortogonales. Ya no hay un ángulo de 90 grados entre ellos dos. ¿Cómo se calcularía entonces aquí la inercia rotacional? Pues tomando en cuenta ya no el vector R, sino esta línea que separa a nuestro eje de rotación de la partícula, pero notamos que esa separación se ejecuta siguiendo una trayectoria recta, pero que es ortogonal al eje de rotación. Esa es la parte importante que hay que recordar siempre en el cálculo de la inercia rotacional. Cuando el plano de rotación sabemos que es ortogonal al eje de rotación, no hay más. Esa distancia r que tenemos que tomar en cuenta en el cálculo es el módulo del vector de posición. Y listo, terminamos, hacemos el cálculo y obtenemos el valor de la inercia rotacional. Pero ¿qué pasa cuando la partícula está sí, rotando alrededor de ese eje, pero su plano de rotación no es ortogonal? Bueno, entonces no hay que tomar el vector de posición, sino que sino su componente perpendicular al eje, como tenemos aquí. Esta línea en color rojo representa, en todo caso, la componente de nuestro vector de posición que es ortogonal al eje de rotación. Así que aquí se menciona la distancia que aparece en la expresión para la inercia rotacional siempre se tiene que medir de forma ortogonal al eje de rotación. ¿Alguna pregunta o comentario sobre eso que se acaba de comentar, sobre lo que con qué hay que tener cuidado a la hora de determinar una inercia rotacional? No, profe. Muy bien. Bueno, pues esto en general serían los aspectos importantes de esta nueva cantidad, la llamada inercia rotacional o momento de inercia.
Bien, pues vamos a comenzar a calcular algunos ejemplos para poner en práctica eso que se acaba de comentar, ya sea la expresión tal cual de la inercia rotacional o bien ese último comentario, cómo se tiene que medir esta distancia R que se emplea para determinar el valor de la inercia rotacional. Bien, el primer ejemplo que vamos a resolver es el que se muestra en la pantalla. Aquí se está representando o se está mostrando una molécula de agua, H2O. Nos dicen que la longitud del enlace oxígeno-hidrógeno es de tan solo 0.96 nanómetros. Así que la distancia entre estos dos átomos de oxígeno con hidrógeno es de 0.96 nanómetros. Y los enlaces hidrógeno, oxígeno, hidrógeno forman un ángulo de 104 grados. Aquí está. Esta abertura que se tiene aquí tiene un valor angular de 104 grados. Nos piden entonces calcular el momento de inercia de esta molécula en torno a un eje que pasa a través del centro del átomo de oxígeno en dos casos. Primer caso, cuando este eje que pasa por el átomo de oxígeno es perpendicular al plano de la molécula. Y el segundo caso, cuando está en el plano de la molécula, pero bisecando los enlaces hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Vamos a ver ya ahora que comencemos a resolver este problema, a qué se refiere cada inciso, pero debe de quedar claro entonces la información que nos están proporcionando hasta antes de los dos incisos. Tenemos 3 átomos que forman una molécula de agua. Conocemos la longitud que separa a estos átomos de hidrógeno y oxígeno. Sabemos que entre estos dos enlaces, hidrógeno-oxígeno, se forma un ángulo de 104 grados. Bueno, vamos a partir con el inciso A, el cual nos dice, determine la inercia rotacional para esta molécula de agua cuando el eje de rotación pasa a través del centro del átomo de oxígeno perpendicular al plano de la molécula. El plano de la molécula es lo que tenemos aquí, es decir, la molécula de agua está en el plano XY. Está, como vemos en la pantalla, está ahí metida en la pantalla. Si nos dicen que el eje de rotación es perpendicular a dicho plano, entonces el eje de rotación tiene que estar en el eje Z. Así que podemos imaginar que ese eje de rotación sale de la pantalla y está dirigido hacia nosotros, y la molécula esta de agua va a estar rotando alrededor de este punto. Porque el eje de rotación está pasando por el átomo de oxígeno. ¿Sí queda claro entonces la situación en este primer caso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el valor de la inercia rotacional en esta situación? Bien, pues lo que tenemos es lo siguiente. Aquí está ya el esquema, pero ahora representado de manera lateral,
para visualizar justamente lo que se acaba de comentar. El plano de la molécula está en el plano XY. El eje Z es el que atraviesa el átomo de oxígeno, sale de la pantalla, digamos que apunta hacia nosotros esta flecha en color blanco, y el átomo pues va a estar rotando como se muestra en la figura. Bueno, pues la inercia rotacional que nos pide hacer la siguiente suma. Habrá que sumar el producto de la masa de cada átomo por su correspondiente distancia al eje de rotación. En principio tenemos tres átomos, así que está aquí el del oxígeno, el de un primer hidrógeno y el del segundo hidrógeno. Aquí están estas R0 al cuadrado y RH al cuadrado, representan las distancias que separan a cada átomo del eje de rotación. En este caso, por la figura que nos están proporcionando, estamos cayendo en esta situación, donde los vectores de posición ya son ortogonales al eje de rotación. No hay que hacer nada adicional. Así que estas distancias R que tenemos aquí, ya por sí solas, son la distancia que nos pide el momento de inercia. Están construidas a lo largo de una línea perpendicular al eje de rotación. Así que aquí tenemos 90 grados y hacia acá también tenemos 90 grados. Así que ya no hay que hacer nada. Bien, como la molécula de oxígeno, perdón, el átomo de oxígeno está justo en donde está pasando o donde se encuentra el eje de rotación, evidentemente su distancia al eje es cero, porque está pasando el eje justo en ese punto. Y como estos dos elementos, estos dos términos, en color verde y en color amarillo, están formados por las mismas cantidades, es decir, son dos átomos de hidrógeno separados cada uno a la misma distancia del eje de rotación, pues la inercia rotacional se simplifica de manera muy práctica, simplemente como dos veces la masa de cualquiera de los átomos de hidrógeno por la distancia que los separa al eje de rotación, que en este caso, recordemos que vale 0.96 nanómetros. Bien, pues tomando en cuenta esto de la distancia, que es de 0.96 nanómetros, y considerando que el átomo de hidrógeno tiene una masa de 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿cuál es el valor de la inercia rotacional para esta molécula de agua cuando rota de la manera que aquí está señalada?
Obtuve que es 3.06 por 10 a la menos 45. A ver, nuevamente. 3.06 3.06 por 10 a la menos 90 a la menos 45. a la menos 45. Muy bien. Sí se tomó en cuenta, bueno, sí se convirtió esos .96 nanómetros a metros. Sí, Ok, muy bien. es 9, sería 9.6 por 10 a la menos 10. Muy bien, sí. Se eleva al cuadrado, se multiplica por la masa del átomo de hidrógeno, que es el que está aquí reportado, y por un 2, ¿no? Porque son dos átomos de hidrógeno. Muy bien. Entonces, bueno, este sería el valor de la inercia rotacional. Cuando ese sistema de partículas, porque al final es eso, es un conjunto de tres partículas, rotan de tal manera que el eje de rotación es ortogonal al plano de la molécula. Así que la masa está distribuida, como vemos aquí en la figura. Dos partículas pequeñitas a una distancia de 0.96 nanómetros. Bien, vamos a ver ahora el siguiente inciso. Dice, debemos determinar el momento de inercia de esta molécula en torno a un eje que pasa a través del centro del átomo de oxígeno y está en el plano de la molécula, bisecando los enlaces H o H. ¿Cómo tendríamos que pensar que está sucediendo ahora o cómo tenemos que imaginar que está la distribución ahora? ¿Dónde está el eje de rotación? Ese eje tiene que seguir pasando por el átomo de oxígeno. Eso no cambia. Aquí nos lo dicen. Tiene que estar pasando a través del centro del átomo de oxígeno. Pero está en el plano de la molécula bisecando los enlaces hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Sería que pasa por justo la mitad del ángulo que se forma entre los enlaces de la molécula. Muy bien, así es. Tiene que pasar justo a la mitad de esa abertura angular. Y si lo dibuja, sí, y si dibujáramos ese eje de rotación, lo veríamos justo dentro del plano. Es decir, que si nosotros lo tomamos en cuenta en este esquema, sería algo así. Ese sería el nuevo eje. Ahora la molécula rotaría de esta manera. Muy bien, pues entonces podemos considerar la siguiente situación. La molécula ya no va a girar, evidentemente, como lo hacía en el inciso anterior, sino que va a rotar de esta manera, como se muestra aquí. Aquí está el eje de rotación nuevamente en color blanco. La trayectoria circular es la que se muestra aquí en líneas punteadas de color rojo.
está pasando este eje de rotación nuevamente por el átomo de oxígeno y está justo a la mitad de esta abertura de 104 grados. Está pasando justo a la mitad. Entonces, en este caso, esta distancia R ya no es la que hay que considerar, sino lo que hay que trabajar ahora es la distancia, una nueva distancia que vamos a llamar D, la cual se tiene que construir de tal manera que sea ortogonal al eje de rotación. Sin irnos más lejos, podemos utilizar razones trigonométricas, porque aquí se está formando un triángulo rectángulo. La distancia que queremos determinar se encuentra de esta manera. La distancia a la que se encuentra un átomo de hidrógeno al eje de rotación en esta nueva configuración es igual al módulo de su vector de posición, que mide 0.96 nanómetros, por el seno del ángulo de, en este caso, serían de 72 grados, porque ahora estamos a la mitad. Esta abertura es de 72 grados, ¿no? La mitad de 104 grados. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en este caso la inercia rotacional también tendría que involucrar en principio tres términos, porque tenemos tres partículas. Pero como el átomo de oxígeno está justo donde está el eje de rotación, pues la distancia que la separa a dicho eje es cero. Así que ese término en color azul no va a contribuir. Y los otros dos, por ser iguales, son exactamente, nos hablan exactamente de lo mismo, pues se suman simplemente. Donde esta distancia dh es lo que se acaba de comentar. Ya no es el valor de r, sino ya es una cantidad proporcional a esa distancia de 0.96 nanómetros. Por lo tanto, ¿sí es clara la construcción que se está haciendo en este caso? Profe, también se puede hacer con el coseno. Con el coseno. A ver, ¿por qué con el coseno? Para el coseno necesitaríamos... ok, a ver. ¿Podrías obtener el valor de esta distancia? Si se aplica la función coseno, se conocería esta distancia que separa, en este caso, la molécula de oxígeno y este punto en el que el plano en que están rotando los átomos de hidrógeno. Este punto. Llamémosla L. Y después, ya que tienes esta distancia L, ¿qué harías con ella? Porque realmente lo que quieres conocer es esta distancia. Esa es la que necesitamos. Lo siguiente que se podría hacer, se me ocurre, es utilizar el teorema de Pitágoras, porque tienes el valor de la hipotenusa.
y tendrías el valor de esta L que se calculó a través de la función coseno. Pero como que es un camino más largo, ¿no? En principio estaremos llegando a lo mismo, pero por una ruta más larga, porque necesitas primero calcular esta L a través de la función coseno, después aplicar el teorema de Pitágoras para conocer el valor de D, que sí se puede hacer. No hay una razón para no poderlo hacer. Lo que el detalle aquí está en que ese camino es un poco más largo en comparación a este que es más directo. Solamente que tenemos el valor de la hipotenusa multiplicado por el seno de este ángulo que se está formando aquí. Así que se puede resolver utilizando la razón coseno, sí, pero es un poco más largo en cuestión de desarrollos y de cálculo. Bien, en este caso, ¿cuánto vale la inercia rotacional? Teniendo en cuenta nuevamente que el átomo de hidrógeno vale 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. También tomando en cuenta que el ángulo θ, el ángulo completo entre estos dos enlaces, tiene un valor de 104 grados. Así que este ángulo que está aquí en medio, bueno, este θ medios es de 52, no de 72 como había mencionado, que es de 52 grados. Obtengo que es 1.9 por 10 a la menos 45. 1.9 por 10 a la menos 45. Muy bien, 1.9 por 10 a la menos 45 kilogramos por metro cuadrado. Listo. Esa es la inercia rotacional para el caso en el que el eje de rotación sigue pasando por el centro del átomo de oxígeno, pero ahora se encuentra en el plano de la molécula y biseca digamos que el enlace, la separación que hay entre los átomos de hidrógeno. Bueno, pues si comparamos los dos resultados, ¿qué conclusión podemos obtener al respecto? ¿Qué interpretación podremos dar a lo que tenemos aquí reportado al comparar ambos casos? Pues como en el de abajo la distancia respecto al eje de rotación se acortó, la inercia
La última parte no se alcanzó a escuchar. Sí, la distancia se acortó al eje de rotación. Por lo tanto, la inercia disminuyó. Exactamente. En el caso 2, en inciso B, la distancia que separa cada átomo al eje de rotación es mucho menor y eso hace que la inercia disminuya, la inercia rotacional disminuya. Y eso significará que si uno quisiera poner en movimiento, ¿no?, rotacional un átomo bueno, una molécula de agua, entonces lo que convendría más es eh, ponerla a rotar como se tiene en la figura de abajo, alrededor de un eje que está en el plano de la molécula y que pasa por el átomo de oxígeno. Digamos que hablando de energía, tendríamos que otorgar menos energía para poner en rotación a la molécula de esta manera, de esta forma, que en comparación a esta otra. Aquí tendríamos que darme una mayor cantidad de energía, porque la inercia rotacional es mucho mayor en comparación a este otro caso. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario adicional sobre, pues, el resultado o el análisis que se efectuó para este primer ejemplo? Profe. Ok, bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo de este tipo de sistemas. Bien, ahora se tiene una estructura un poco más compleja. Bueno, aquí nos piden lo siguiente. Calcule el momento de inercia del conjunto de puntos, objetos mostrados en la figura. Y aquí vienen dos preguntas. Bueno, tres incisos. Inciso A, con respecto al eje vertical, el eje vertical en este caso está alineado sobre el eje Y. Inciso B, hacer lo mismo, o sea, calcular el momento de inercia, pero ahora con respecto al eje horizontal, es decir, el eje X. Suponga que están esos valores para cada una de las masas o de los bloques. Los más pequeños tienen una masa de 2.2 kilogramos, las masas más grandes 3.1 kilogramos, y los objetos están conectados por alambres rígidos muy ligeros. Bueno, en este caso, al parecer, como no nos dan información sobre las masas de los alambres, eso quiere decir que los podemos despreciar. Así que realmente las partículas que vamos a tomar en cuenta para determinar el momento de inercia son solamente estos cuatro bloques. Bueno, nos comentan adicionalmente, el conjunto es rectangular y se divide en dos a la mitad por el eje horizontal. La última pregunta que hay que responder es con respecto a qué eje será más difícil acelerar este conjunto. A simple vista sería en el eje Y. A simple vista costaría más trabajo o sería más difícil acelerar respecto al eje Y. Muy bien. Claro, todo tiene que ver cómo están distribuidas, ¿no?, estos cuatro objetos alrededor ya sea del eje X o del eje Y. Bueno, pues vamos a hacer las cuentas y apoyarnos de esos resultados para dar la respuesta al inciso C. Bueno, para el inciso A nos dicen considerar
que esta línea punteada es el eje de rotación. Así que, tomando eso en cuenta, podríamos escribir la expresión para la inercia rotacional de esta manera. Tenemos 4 partículas, 2 masas pequeñas y 2 masas grandes. Al eje de rotación, entonces hay que considerar estas distancias. Esta distancia, esta otra y estas otras. Aquí vemos que las masas más pequeñas están separadas cada una distancia de, vamos a llamar R, que es la distancia más pequeña, la de medio metro. Y la distancia D, vamos a asumir que es la más grande, que tiene el valor de 1 metro. Así que podemos expresarlo de esta manera. Muy bien, pues teniendo en cuenta esta información, sabiendo que entonces este sistema de 4 bloques tiene que rotar alrededor del eje vertical, esta distribución, ¿qué valor de inercia rotacional estaría representando? De 6.62. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuál fue el primer dígito? 6. Ah, ok, 6.62. Muy bien. 6.62 kilogramo por metro cuadrado. Ahí está entonces. El inciso B nos pide ahora determinar el momento de inercia, pero ahora asumiendo que el eje de rotación es el eje horizontal, así que ahora giran este sistema de esta manera, y como nos podemos dar cuenta, todas se encuentran exactamente a la misma distancia del eje de rotación. Tienen todos la misma separación. Que en este caso estaríamos hablando de 0.25 metros. Así que en este caso podemos, a manera de ecuación, operar de esta manera. Para obtener el valor de la inercia rotacional correspondiente. Obtuve 4.15.
Muy bien. Así que tenemos que para este caso, cuando el eje de rotación se asume en el eje X, es decir, en el eje horizontal, se tiene un momento de inercia con un valor de 4.15 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien. Ahí está. Entonces el inciso B ahora. El inciso C, o bueno, para el inciso C nos dice que el conjunto es rectangular y se divide en dos a la mitad por el eje horizontal. Es decir, que ahora se considera un eje de rotación que divide a este sistema justo por el eje horizontal. Así que en para el inciso C, tendremos que considerar un nuevo caso en el que el eje de rotación se encuentra de manera equidistante a cada uno de los bloques, pero ahora de esta manera. En este caso, para que esto sea equidistante, querrá decir que el eje de rotación se separa a cada una de las masas en una distancia de 0.75 metros. 0.75 metros de separación entre el eje de rotación y cada una de esas partículas o bloques. Si se hace eso, ¿qué resultados se estaría encontrando? Esencialmente se tendría que hacer un cálculo similar al del inciso B, cambiando claramente h por 0.75. Pero bueno, al observar tan solo ese aspecto, podemos ver que si se hiciera el cálculo con con esta nueva situación, vemos que esa distancia de 0.75 metros evidentemente es mayor a este de 0.25 metros. Así que en general, ¿cuál es la conclusión que podemos estar obteniendo? Y que, bueno, de hecho ya a, a primera vista creo que ya se había comentado. De acuerdo a los resultados anteriores, estaremos confirmando que sería más difícil poner a acelerar este sistema de partículas alrededor de un eje que sea vertical o que sea paralelo al eje Z, perdón, al eje Y.
Bien, preguntas, comentarios sobre este segundo ejercicio sobre cálculo de inercia rotacional. No, profe. Oiga, ¿escuchó el resultado que le di para 0,75 metros? No se escuchó. Ah, ya me había salido 5,96. Ok, 5.96. Cuando se utiliza el valor de 0.75 metros. Ajá, Ok, cuando el eje ya estaba a la mitad. ok, muy bien. Esta situación, ¿no? Es esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues si comparamos justamente estos resultados, 6.62, el de hace unos minutos que fue, ¿qué? De 5,96. 5.96 y con este último de 4.15, vemos que en ambos casos en el eje Y el valor de inercia rotacional es más grande en ambos casos en comparación al valor de la inercia rotacional respecto al eje horizontal, respecto al eje X. Así que bueno, la respuesta o el comentario que se hizo al inicio del problema, que de a simple vista, pues se confirma. La inercia rotacional va a ser mayor cuando el eje de rotación es paralelo al eje Z. Así que con respecto a qué eje será más difícil acelerar ese conjunto respecto al eje, perdón, al eje Y. Aquí el eje Z no aparece, el eje Y, perdón. Respecto al eje Y. Bueno, vamos a dar inicio a un periodo de receso. Eh, pero bueno, adelantándome un poco, de lo que vamos a tratar la siguiente sesión, que inicia dentro de unos minutos, es sobre distribuciones continuas de masa. ¿Qué quiere decir esto? Que así como para el centro de masa tenemos que considerar casos en los que las partículas están todas ellas juntas y no las podemos identificar unas de otras, y además el número de partículas es mucho mayor, para el cálculo de inercia rotacional para sólidos rígidos, cuerpos rígidos, sólidos, tenemos la misma situación. Tenemos una distribución continua de masa, así que vamos a tener que modificar la construcción. Ya no hablaremos, para este caso, de sólidos rígidos, de simplemente sumas de partículas, sino como ocurre con el caso del centro de masa, tendremos que ocupar la herramienta del cálculo diferencial para determinar estos valores. Veremos algunos casos muy particulares, unos dos casos, y afortunadamente para las distribuciones continuas de masa ya hay tablas en las que se reportan para casos muy específicos los valores de inercia rotacional. Pero bueno, no está de más ver cómo se calculan para, pues, no perder práctica en la parte de cálculo diferencial. Bien, así que bueno, pongo ahora en el chat el link para registrar asistencia a esta primera sesión. Así que bueno, tomaremos unos 10 minutos aproximadamente para regresar y comenzar a revisar la inercia rotacional para distribuciones continuas de masa. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿cuánto dijo de tiempo? Aproximadamente unos 10 minutos, es decir, como a las 9:10. Ajá, A las 9:10 comenzamos con esta otra parte. ok, profe.